Bienvenidos a nuestro primer episodio de Rollos de Escalera, donde cada viernes conocerás información para que eches rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comencemos. Bueno, pues el día de hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar sobre el tema de OPARTS, que realmente no tengo ni idea qué sea. Gerardo nos va a explicar un poco sobre esto. Y bueno, pues le quiero dar la bienvenida a un invitado especial y padrino de lujo, Saúl Gamiño. Bienvenido, Saúl. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ustedes por hacerme bañar en, ¿qué es, jueves? Sí, Cuando no me baño los jueves. Es viernes. Ah, es viernes, perdón. O sea que te bañaste un día antes. Ahorita estás cochino. Exacto, normalmente no me baño los fines de semana, bueno, los jueves y viernes, pero pues bueno, ya me hicieron bañarme, ya ni modo. ¿Cómo están? Nos fuimos a cortar el cabello a la misma estética, entonces ya... Exacto. Estética, por cierto, estética la venada, vamos a saludarla. Estética la venada, ¿no? Hola. Pues bueno, este es el episodio de Rollos de Escalera y como bien lo decimos en nuestro intro, pues es para que echen rollo el fin de semana, ¿de acuerdo? Entonces, pues Gerardo, te damos la palabra, cuéntanos sobre este misterioso tema que nos tienes intrigados a Saúl y a mí. ¿Qué son los OPARTS? Sí, ¿qué es eso? Bueno, primero que nada, pues gracias por haber acudido al llamado de los Rollos de Escalera. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar de lo que son los OPARTS. Ajá. Okay. Primero que nada, tenemos que hacer una pequeña introducción, ¿no? Que sería lo siguiente: saber si existieron otras culturas y civilizaciones antes de la nuestra, porque evidentemente hay muchas cosas que indican que pues así es, ¿no? Que hubo otras civilizaciones mucho antes de las que se denominan, pues, madres, ¿no? Hasta cierto punto. Si hay alguna historia desconocida que nos han censurado o que no nos han querido saber, decir qué fue lo que pasó, por qué son previas a una historia que ya tenemos, ¿no? O bien si hubo alguna civilización avanzada que nos legó objetos para que los que hoy vivimos no tengamos una explicación, ¿no? Pero bueno, vamos a definir primero que nada qué es un OPART. Bueno, por favor. El OPART es el acrónimo en inglés de la palabra Out of Place Artifact, o lo que es lo mismo, un artefacto fuera de lugar o de tiempo, ¿no? Obviamente algo que no coincide con la historia ortodoxa, por así decirlo. Con lo que conocemos en los libros de texto. Es correcto. Ajá. Pero eso tiene que ver más bien de cosas de pasado, digo, de futuro a pasado, ¿no? Es correcto. Porque no puede ir a la inversa. Es correcto, estaríamos hablando de que sería más bien una parte que la descubrimos ahorita, ¿no? Futuro, para bienes pasados, que no sabemos por qué las ocuparon o cómo es que funcionaban, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, este término se utiliza para denominar un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible, que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Porque recuerden que, bueno, la historia, como la han contado en los libros de historia, en la escuela y demás, pues es de manera lineal, ¿no? Y todos estos objetos, de alguna u otra forma, saltan esa línea histórica, ¿no? Por así decirlo. No encajan en la línea de tiempo que tenemos marcada como historia. No encajarían, y por eso muchos historiadores, arqueólogos y todo dicen que, pues sí la reconocen, porque les han hecho pruebas de carbono 14, les han dado un cierto seguimiento, pero no coinciden con la historia que se supone es la que tenemos verídica, ¿no? Por así decirlo. Y lo digo verídico entre comillas porque no tendría una cabida en esa línea, ¿no? Pero bueno, este término de OPART fue dado por el biólogo y criptozoólogo escocés Ivan Sanderson, que, bueno, de alguna u otra forma él se le considera el padre de la historia con los OPARTs, ¿no? Y los llamó así porque eran una serie de objetos y artefactos de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encontraban totalmente fuera del contexto histórico inusual, ilógico e inexplicable.
y que además habían sido encontrados en algunos lugares o en condiciones que resultarían imposibles haberlos encontrado, ¿no? Porque obviamente muchos de estos son previos a lo mejor a que se descubriera la rueda o el fuego o las pirámides de Egipto, etcétera. Entonces era imposible explicarlos que el ser humano ya estuviera haciendo este tipo de cosas cuando se entendería que no tenían ni siquiera las herramientas para poder hacer algo así, ¿no? Ok. Ahora, no todos son verdad, no todos son verdad, hay unos que son fraude, ¿no? Y otros que sí son parte de la historia como tal, que uno puede decir, ay, güey, o sea, ya no entendí. Entonces el hombre ya tenía rueda, pero ya hacía calaveras de cristal o ya hacía herramientas de vidrio, ¿no? Entonces, para esto, recordemos que hay una forma de clasificar todos los objetos históricos, que es el carbono 14, ¿no? Que es con el que se data toda la historia, pero obviamente la historia lineal, la historia que encaja, vaya, porque si yo me encuentro un objeto y le doy el carbono 14, va a encajar con la línea temporal escrita por la historia ortodoxa, ¿no? Bueno, pero el carbono 14, perdón, no miente, es un químico que se utiliza para poder datar las piezas que se encuentran. Entonces, si te está diciendo que está antes de las civilizaciones, no miente. Sí, pero recuerda que los historiadores, si quisieran cambiar la historia, tenían que modificar todo. Y eso sería colapsar la religión, sería colapsar culturas antiguas, ¿no? Hacer encajar a muchas civilizaciones que se supone son míticas, ¿no? Por así decirlo. Y ya claro, tendrías que volver a reescribir todo, ¿no? Es correcto. O sea, tirarías gobiernos, tirarías creencias, tirarías todo. Principalmente religiones, ¿no? Y sobre todo la cabeza, ¿no? Que es toda la sociedad. Es la que marca el inicio y el después de la historia, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno, qué bueno que lo están mencionando ustedes, porque ahorita con el primer caso que les voy a presentar, el primer ejemplo, se rebasa toda la lógica y toda la inteligencia posible de lo que sabemos que es historia. Okay. A este primer OPART se le ha llamado el estegosaurio de Angkor. ¿Estegosaurio como el dinosaurio? Es un dinosaurio, para los que han visto Jurassic Park, es que es como muy grandote y tiene como espinitas en la espalda. Que de todos modos lo vamos a poner en los show notes, en la página, ya para que se den una idea y puedan ver todo lo que voy a explicar. Pero bueno, ¿qué nos ha dicho la historia? Es ahí donde viene la pregunta. ¿Qué nos dice la historia? Que los dinosaurios no convivieron con el ser humano. No, se supone que no. No, se supone, sí, exacto, que ellos fueron, creo que miles o millones de años antes que el primer ser humano. Mucho tiempo, ¿no? E inclusive hasta cuando datan los huesos, pues te dicen que pues, no hay forma de que haya encajado un ser humano con un dinosaurio, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí se viene a romper el primer mito. Dice, esta estructura arqueológica se encuentra en Angkor Wat, que está en las selvas de Camboya, prácticamente. Es un templo construido por la civilización Khmer en los siglos aproximadamente octavo y 14º de nuestra era. O sea, ahí la que sabe de las fechas es la licenciada más o menos las fechas. ¿Onceavo, 14º de nuestra fecha? Cuarto al 14º. ¿Pero antes de nuestra era o después de nuestra era? Nuestra era. Ok. Ajá. O sea, ya teníamos cierta inteligencia y cierto registro y cierto todo, ¿no? Y bueno, se dice que muchos de estos pobladores de Angkor crearon su templo en medio de la selva, ¿no? Y pusieron pilares alrededor de todo este templo en los que se registraban memorias de los animales, de vivencias, de historias que iba pasando este pequeño pueblo de la civilización de Khmer. Y bueno, pues da la casualidad, ¿no? Que plasmaron la imagen de un animal que se supone estaba extinto hace millones de años, ¿no? Que solamente la ciencia apenas a nuestros días, ¿no? Logró recuperar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto tendrá que empezamos a encontrar huesos de dinosaurios? Según yo, el siglo pasado, ¿no? Más o menos. Siglo pasado, hace 2 siglos. Ajá, ¿no? Entonces, estos güeyes lo que hicieron fue plasmaron el dinosaurio tal cual en una piedra, en uno de los muros del templo. ¿Como una pintura rupestre? No, es como una especie de bajo relieve, pero de piedra. Pero está mezclado con, con jabalís, con elefantes, y está justo ahí el estegosaurio. Está súper bien detallado, se ve perfectamente,
Se ve la forma, incluso... ¿Y no existirá la posibilidad de que hayan encontrado una pintura rupestre con ese animal o que hayan visto los huesos o algo así? Hay registros, qué bueno que dices eso. Hay registros también de pinturas rupestres en los que se ven estos animales, no recuerdo el nombre, de cuello muy largo, los dinosaurios de cuello muy largo. Brontosaurio. Esos. Ajá. Que también hay pruebas rupestres de animales de ese tipo y el ser humano atrás de ellos. Entonces es como, a ver, momento. Es que son jirafas, ¿por qué están viendo? ¿Por qué están viendo cosas que no son jirafas? Son las jirafitas. Hay muchas personas que dicen eso, ¿no? Que probablemente lo que hayan querido registrar no era un estegosaurio, sino un hipopótamo. Pero a ver, un hipopótamo, güey, no tiene espinas. O sea, no tiene esta parte en la columna vertebral, ¿no? A menos que sea un hipopótamo punk, pues pudiera ser, pero no creo. ¿Quién sabe? Entonces, dicen los que han ido ahí, a Angkor Wat, que está justamente en una de las esquinas de la entrada del templo. O sea, ni siquiera está tan escondida, está justo en las esquinas del templo. Y está cubierta en forma de círculos, que son como decorativos propios de la cultura Kemer. Y que obviamente se aprecia 100% la figura y la forma del estegosaurio. Ahora, ¿qué es lo más extraño? ¿Y qué es lo que defienden pues muchos que dicen ser ortodoxos con la historia? Que todos sabemos que los dinosaurios no pudieron haber convivido con el ser humano, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es posible o cómo es probable, ¿no? Que ellos hayan visto ese detalle tal cual el dinosaurio. Porque además, seamos honestos, no es fácil de identificar un tipo de esos animales. O sea, pues es que lo vieron en National Geographic. Sí, güey, seguro, ¿no? O se dieron o en History Channel, algo así de la con la ayahuasca. Seguramente entraron con un aerosol y lo dibujaron, o sea. Lo extraño es que hay varias leyendas en varias partes de selvas, pues perdidas, por así decirlo, en los que se dice que se han encontrado estegosaurios, de estos de cuello largo, inclusive pequeños velociraptors, ¿no? Y no se ha podido, a ciencia cierta, estas historias son como de, digámoslo así, medievales, hay otras que son de cuando estuvo los holandeses y los ingleses en África, que decían que habían encontrado este tipo de animales en la selva, ¿no? Pero obviamente no hay registro, todos son leyendas, todos son pequeños diarios, ¿no? Y obviamente no cabe realmente el registro. O bien, pues a lo mejor en National Geographic, ¿no? Puede ser. Pudo ser, quién sabe. Si ya les parecía sorprendente ahí va el segundo. Con el puro nombre. Batería de Bagdad. ¿Batería de Bagdad? Bagdad. Y no estoy hablando de un baterista, ni de System of a Down, ni nada por el estilo. Batería de Bagdad. Batería. Una batería. Me suena como algo del coche o algo así. Por ahí vas. Una pila. Es el nombre dado. Una pila. A varios jarrones que se encontraron fabricados desde el año 226. O sea, ¿cómo? ¿Estaba la batería dentro de un jarrón? Así es. Una batería. No pudo haber llegado. Bueno, a ver, vamos a ver primero cómo llega ahí. Sí. Porque puede haber varias cosas que... Cuéntanos. ¿Cómo es que aparece una batería dentro de un jarrón? Para empezar, vamos a decir que se tiene todavía la noción, se hicieron pruebas sobre esta batería de la que se encontró, ¿no? Y se decía que funcionaba como una pila eléctrica. Y uno se podría preguntar, como una pila eléctrica en ese tiempo, ¿no? ¿Quién tenía un iPhone o era como el power bank de esa época, ¿no? Entonces, en 1936, durante unas excavaciones en la colina de Kuhut Rabwa, en una aldea de Bagdad, hallaron esos recipientes hechos de arcilla con forma de jarrón, obviamente, de color amarillo, muy claro, y que además contenían en su interior un cilindro recubierto de cobre, fijado con asfalto, que estaba como soldado, o sea, estaba el tarrón y estaba como soldado con el asfalto, en todo lo que era el cuello, y dentro existían unas pequeñas varillas o cilindros de varas de hierro, que eran los que funcionaban como lo que hoy conocemos como una batería. O sea, la puntita de la pila, eso prácticamente era lo mismo. Y bueno, uno podría decir, bueno, estos güeyes se la fumaron y a lo mejor encontraron un barril ahí de cualquier cosa. No, o alguien lo puso ahí.
Ajá. Bueno, en 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König, como la marca de los estéreos, cargó con todo esto un laboratorio del Museo Estatal de Bagdad para comprobar que realmente sí se podría estar hablando de una pila o una batería eléctrica. Ajá. Y se la llevó, la identificó y dijo, sí, tiene todos los compuestos, inclusive tenía una pequeña resina dentro que era como digámoslo así, como la batería alcalina, ¿no? Ujú, Y dijo, pues sí, güey, esto es una batería. Entonces lo que ujú. hicieron fue pensar, y dijo Conning, bueno, ¿qué materiales tenían ellos en esa época que pudieran, pues, medianamente funcionar como si fueran electrolitos, ¿no? Ok. Ujú. Y bueno, la elección fue el jugo de uva. Entonces, Ujú. la volvieron a formar, esta pila de Bagdad, Eso la porque replicaron. la replicaron con todo Ajá. el mismo material, la misma soldadura de asfalto y las varillas de hierro y todo, Ujú. y le agregaron el jugo de uva y conectaron una lámpara. Ok. ¿Y qué creen que pasó? Prendió. Prendió la Pe- maldita lámpara. Pero, le hicieron la prueba de carbono 14 a esa pila. Así es, y estaba con datada de 226 de nuestra era. Entonces estamos hablando de que fue el ancestro de la pila que Es conocemos correcto, ahorita, Pero ¿verdad? muchísimo antes de que se descubriera cómo hacer una pila. es correcto. Y lo Ok. más increíble es que esta pila funcionó durante un buen rato y Ajá. generó alrededor de entre 1 y 2 voltios, Ok. logrando tener la lámpara encendida por un buen rato. O sea, un buen rato Ok. estuvo prendida la lámpara. Ujú. Ahora, existen otros OPARs que están relacionados con esta batería de Bagdad. Uno de ellos es un jeroglífico en Egipto, que son unas lámparas enormes que están registradas en el jeroglífico y que son Ujú. como una especie como de focos, como los conocemos ahora. Que Ujú. mucha gente dice que no, que son serpientes, que son flores, pero se ve perfectamente la figura del Es el foco. Quetzalcóatl. Es un No, pues quetzalcóatl. es en Egipto. Por eso, pues el equivalente, no sé, a Mun-Ra o a una madre de esas. Lo increíble Ajá. es que decían que esas baterías o esos focos que se veían en Egipto eran lo que hacía que se iluminara perfectamente muchas de las pirámides de Egipto, Ah, o sea, propiamente. tenían sus reflectores, Ujú, como una especie de reflectores. Bueno, cuadrante porque acapulqueño. sí, porque Ándale, recordemos que Ajá. los egipcios pensaban que si salían en la noche, los dioses los iban a matar. O sea, es correcto. no podían salir en la noche, tenían que estar, estaba la batalla entre Ra y no recuerdo el nombre del otro dios Ujú. con el que peleaban, Ajá. y entonces no podían salir porque se maldecían, tenían que cargar con 20,000 amuletos para poder salir en la noche. Ok. Entonces se me hace algo lógico que hayan creado algo que pudiera iluminar para poder tener la protección de Ra. Y lo increíble de todo esto es que dicen que estas lámparas pues estaban alrededor de las pirámides. Entonces ahí es donde Ok. se podría apoyar la teoría, ¿no? De que muchas de las pirámides son de elaboración alienígena, ¿no? Pero en ese tiempo ya había fuego, ¿no? Ya, pero no hay registro de fuego en las pirámides. Por acuérdate que las antorchas dejan una especie como de rastro, Ajá. dejan una especie Sí. como de sombra negra. O sea, si tú pones una antorcha y la pones en la pared, aunque Sí, esté queda separado, Marca. queda una marca, carbonizado. queda una Uh-huh. marca. Y hay varias excavaciones que han llegado adentro de la pirámide de Egipto, de las 3 pirámides, ¿no? Ujú. De Por ejemplo, Keops. no de Keops y la de Misenio, todo esto, y hay una que se llama la Cámara del Caos dentro de la pirámide, y no Ok. tiene registro de que Antorchas. haya, no, ni quemado, ni carbón, ni nada tirado. O sea, Ujú. estaremos hablando de que todo se reduce a que pues, tenían que haber alumbrado con una lámpara. Ok. Además de que, bueno, recuerda que la pirámide está hecha por dentro de cuarzo, y el cuarzo es un conductor de electricidad. A eso no sabía, porque están llenas de ¿Ah? cuarzo. Pensé que Están iba a llenas ser de a pura cuarzo. piedra. No, Voy las a piedras tener están que ir recubiertas de... a robarme unos cuarcitos para la Ok. buena suerte. No, De pues hecho, estaban bien pirados, ¿no? Eso no sí. fue construcción del ser humano. No, y de hecho, si tú las ves por fuera, Ajá. o sea, sí están como, sí se ve como si fueran talladas una por una, ¿no? O sea, dices, Ok. bueno, sí crees que un güey las pudo haber puesto, ¿no? Digo, mucho tiempo y Ajá. mucho lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero por dentro están encajadas como si fueran Perfecto. rompecabezas, o sea, están encajadas, haz de cuenta, como yo que mejor que los ladrillos de una casa del Infonavit, Ok. así te lo pongo. Ok. Entonces, obviamente, es algo que no se puede explicar. Además, este señor Conning lo que hizo
fue juntar varias de estas baterías de Bagdad y dijo, bueno, si ya una prendió, pues vamos a ver cómo funcionarían varias, ¿no? O sea, varias conectadas. Las conectaron y si tú acercabas la mano, daba toques. O sea, como lo que ahorita conocemos como estas mallas ciclónicas que dan toques, así más o menos funcionaba. Okay. Si tú ponías la mano y te la acercabas, te daba toques. Era una pequeña descarga. Sí. Pues generaba electricidad, finalmente tenía que darte como algún tipo de... Sí, mira, si una formaba 2 voltios, supongamos que eran 7 las que tuviera, eran 14 voltios, más o menos lo que es una batería de las cuadradas estas Rocket, de que te pones en la lengua y te dan toques. A veces los sitios metiendo la lengua como tontos, mensos. O lo ponen las vacas para que caminaran, no sé. Entonces, eso fue lo que se descubrió con la batería de Bagdad. Lo increíble de la batería de Bagdad es que, aparte de la tecnología que tenía, estaba soldada con el asfalto. O sea, estaba perfectamente sellada. Estaba soldada totalmente. Pero también en ese tiempo no había asfalto. ¿Es correcto? Ahí está. Sí, ¿no? Porque, bueno, de hecho, no. Es que yo una vez vi en un documental que acá no me acuerdo si fue en Teotihuacán o en Chichén Itzá o algo así, algunas de las plazas o de los caminos principales estaban, digamos, pavimentados, entre comillas, pero con pura tierra como comprimida, para que pudieran pasar las carrosillas y esas cosas. Sí, pero no era asfalto como el que conocemos ahora. Pues, quién sabe. Sí. Podría ser, quién sabe. Sí, ten cuidado porque está muy suelta la hoja, no te vayas a caer. Exacto. Pues que me digan de qué tipo de asfalto puedo utilizar aquí afuera de mi casa, a ver si ya no se me inunda, porque el asfalto normal no funciona. Pero les tengo una mala noticia con la batería de Bagdad. ¿Recuerdan que hubo una revolución en Irak cuando fue lo de que Estados Unidos entró a Irak y quisieron atacar al Osama Bin Laden? A Saddam Hussein. Ok. Pues robaron la pila de Bagdad. ¡Qué raro! Saquearon el museo en el que estaba y se robaron las pruebas que tenía Koenig, las que había dejado como réplicas, las robaron y también robaron y destruyeron la original. Entonces no queda registro alguno de lo que sería la batería de Bagdad, cómo se conoció en ese tiempo, pero sí se quedan muchos documentos, quedó documentado toda la investigación que efectivamente avalan que sí existió una batería de Bagdad. Ok. Qué raro que las hayan robado. Está documentada, pero no existe. Pero no hay evidencia física. Ya no hay nada físico. Ok. Como siempre pasa en esos casos. Por eso digo que raro. Exactamente, ¿no? Para que no quede este registro de los historiadores ortodoxos, ¿no? Que dicen que no puede existir algo que sea de ese tipo, ¿no? Y si eso nos quedó todavía como de sorprendente, ahí les va uno todavía más sorprendente. Más o menos nos han dicho que todos venimos del mono y que somos una evolución y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, les traigo el caso de otro OPAL que se llaman los esqueletos de Guadalupe. Y no hablo de la Virgen. ¿De Guadalupe, Nuevo León? No, si no vas a tirar aquí a toda la religión. No, de Guadalupe, lo que son las islas de Guadalupe, las islas francesas. Que están ahí por el Caribe. Bueno, la Biblia nos ha hablado de gigantes y muchas historias de los sumerios, de Grecia, de muchos nos hablan de gigantes, ¿no? De David y Goliat. De David y Goliat, de que habían gigantes, etcétera, ¿no? Bueno, estos restos se hallaron en una isla de las Antillas, pero lo más interesante es que tenían una datación geológica de al menos 28 millones de años. O sea... Está a la par con el ser humano. Más o menos. ¿Con el ser humano, no? Sí, con el ser humano como lo conocemos nosotros. Como el Neandertal. Neandertal, los Homo sapiens sapiens y todo esto. 28 millones de años. Es decir, la época del Mioceno, que es un poquito antes de que los seres humanos modernos aparecieran en esta isla. Y cuando digo modernos me refiero al Homo sapiens, a toda esta raza que... A nosotros. Exactamente, que ya tienen más o menos la figura humana, ¿no? Y bueno, OPAR, lo van a ver ustedes en la imagen que se va a subir a los show notes, está directamente casi calcificado con una piedra y los huesos son de gigantes, o sea, son prácticamente enormes. O sea, ¿pero eso no será fake? No, ahí te va. Se extrajo una de esas muestras de las costas de Guadalupe
y se llevaron a lo que era el Museo Británico, al British Ajá. Museum, en 1812. Ok. O sea, el British Museum se llevó esta piedra con los restos de los esqueletos que pesaban alrededor de 2 toneladas de peso. 2 pesos. De 2 lanas, pero, Ahí ajá. te van 2 pesos por tu Ajá. 2 hueso. toneladas de peso. La piedra con los huesos. Ok. Y ¿Pero estamos bueno, hablando del esqueleto completo o solamente de un hueso en específico? es hasta el torso, más o menos Ajá. como por O sea, el ¿de cabeza a torso o de del torso? plexo, no, del plexo, de Ajá. lo que son las costillas hasta lo que son las tibias. Hasta ahí. Ok, ok. No hay cabeza, no hay pies, no hay brazos, pero sí Ajá. hay ese espacio. Ok. Y si tú ves la imagen, sí están bastante gigantes. O sea, sí es un brazo, yo creo que estaríamos hablando de que a lo mejor sería como nosotros parados, así, tal O cual. sea, casi tipo huesos de dinosaurio. Más o menos, ajá, más o Ujú. menos. Y se encontraron cerca de la aldea de Moule, en lo que es Guadalupe, en las costas de Guadalupe. Bueno, Ujú. ya que se lo llevó el British Museum, se expuso al público como una reliquia y una forma de mostrar que sí habían existido los gigantes, no en Europa, pero sí en América, ¿no? Ok. Pero bueno, llegó la teoría de Darwin, ¿y qué creen? Tiró todo. Así es. La Ujú. losa la bajaron, la quitaron y la mandaron al sótano del British Museum. O sea, en el British Museum todavía está esta losa Pero con no los la van a huesos de... sacar. Exactamente, ¿no? Ujú. Ahora, hay mucha gente que dice que esto es falso, como tú decías, ¿no? O sea, que a lo mejor podía ser algo fake, algo inventado, Ujú. pero bueno, la datación la hizo el British Museum. O sea, no la hizo cualquier hijo de vecina, la hizo un museo reconocido en 1812. No Ujú. estamos Y la hablando adaptó a la misma cantidad de años que tiene el Homo sapiens. Existe 28 como millones 28 de millones de años. años. Así es, está Bueno, datada. no, del neandertal, ¿no? Porque el Ajá, neandertal es de 28 millones de años. pero Ok. son 28 millones de años, estamos hablando de que es una datación previa a que se hiciera lo de Darwin. O sea, esto Ujú. tiraría la teoría de que nosotros evolucionamos como seres humanos. ¿Sí me Ujú. explico? O sea, esto Ujú. estaría hablando de una especie humana, ¿no? O humanoide distinta o fuera de lo que se tienen en los datos canónicos de la historia, ¿no? Podría ser como un tipo, no sé si vieron la última película, no, no sé si fue la Sí, última de Alien, Ujú. era lo mismo que iba a donde decir aparecen yo. unos güeyes enormes blancos que son como 3 veces más grandes que el ser humano, Que de hecho hasta ¿no? se avientan un tiro con un robot, ¿no? Con el robot este que llevan los humanos, Ajá, ajá, Ajá. ajá. Bueno, ahí está la teoría, ¿no? De ahí salió esta idea del... Digo, por algo hicieron esa película, Es correcto, ¿no? O sea, digo, no es creo que correcto. nada más así como ¿No? que a alguien se le ocurrió, vamos a pensar sobre un humanoide más grande que nosotros, ¿no? O sea, yo creo que por algo Claro. también surgió esa película. Debieron de Ujú. haber hecho alguna investigación, encontraron esta placa que tú dices, bueno, esta piedra con los huesos, y de haber dicho, pues vamos a hacer una película donde... De estos dudes enormes Porque que vinieron a... de hecho se supone que en esa película este humanoide es uno de los que crearon la Tierra, ¿no? Algo así tiene la No, teoría. se supone que la Tierra, No. güey, ya está, pero él se viene a suicidar aquí y se Ujú. suicida tomándose un líquido que lo deshace, entonces cuando cae el agua se fusiona su ADN con el Ajá. ADN de algunos organismos microscópicos y de ahí sale el humano. Ajá, sí, por eso, pero Ah. finalmente es como una creación ¿no? O sea, Y la unión de su ADN. ese es el punto que se quedó a debatir, porque entonces la parte de Darwin, ¿no? Se tiraría por la Ajá. borda totalmente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién creó a esos humanos? ¿O quién creó a esta raza que es superior en tamaño y en forma al ser humano común, ¿no? Y también podemos decir que el problema de estos esqueletos para la historia ortodoxa, ¿no? Es que no encajan con la teoría de la evolución. Totalmente están fuera de la teoría de la evolución. Y que además, para ellos, los evolucionistas o los darwinistas decían que era imposible encontrar seres humanos modernos con esta fisionomía erguida, totalmente humana, hace 28 millones de años. Sin embargo, también se encontraron en Texas, en Rockwall, perdón, es una ciudad Perdón, ¿me que está, escuchan? sí, Sí, Es que se había friseado, ya no los podía escuchar ni ver, pero ya, creo que ya regresó. aquí ¿ya estamos, no regresaste? nos hemos Perdón, ido. perdón, ya, No te ya, ya, preocupes. En listo. Rockwall, Texas, Ajá, encontraron una ciudad perdida subterránea de gigantes. ok, Y ahí sí se encontraron cráneos, herramientas, inclusive hasta una especie como de alacena gigante, ¿no?
un señor estaba haciendo su granja y empezó a excavar para poner los cimientos y ¡boom! Bitch, que aparece los huesos de los gigantes. Ok. Pero desgraciadamente, como toda teoría conspirativa, ¿no? No la dejaron salir a la luz. El señor los prestaba en el pueblito, pusieron una especie como de museo de estos como muy rústicos, ¿no? Ajá. Y él prestaba los huesos, el cráneo y todo para que vieran la similitud que había con el ser humano. Increíblemente desaparecieron. De la noche a la mañana los huesos desaparecieron y una canasta enorme que habían encontrado también desapareció. Okay. Y no se supo más de la parte de Rockwall. De hecho, hoy por hoy, el pueblo de Rockwall pelea esta parte de que les crean y que si quieren ir a excavar y piden arqueólogos para que vayan a la zona. Que les regreses a la cena. Exactamente. Y que dicen que esto es algo verdad. verdad. La cena, joven. No, y hay imágenes, si lo buscan, en Rockwall, son unas cosas enormes, o sea, son unos huesos que dices, es poco probable que se hayan hecho, porque estaban muy bien formados y muy bien todo, ¿no? Ok. Pero bueno, a nosotros, mi querido Saúl, que nos gusta el alcohol, ¿no? El siguiente nos vaya fascinando. Te estoy fallando, estoy tomando agua mineral. Hoy está de compañero de mí. Salud, Saúl, yo también estoy con agua. Están muy light. Es agua natural, mineral, perdón. Este te va a encantar. Este te va a encantar. Échale. Lo vas a querer. Para empezar, antes de que llegue a ese, te voy a hablar de algo que nos interesa a nosotros como personas que nos gusta la tecnología, ¿no? Ajá. Antes, es como un pequeño bocadillo. El mecanismo de anticitera o mecanismo de antiquitera, cualquiera de los dos se puede encontrar. Es supuestamente algo de los griegos que data de los años 150 y 100 antes de nuestra era. Ojo, 150 o 100 antes de nuestra era. Y se conoce como mecanismo de anticitera porque es una especie de, como una computadora, por así decirlo, y que fue recuperado del mar Egeo en los años 1900 y 1901. Que además, no solamente encontraron este mecanismo, sino también otras piezas arqueológicas que sí representaban lo que era la historia griega de ese tiempo, ¿no? Los dioses, etc. Y este artefacto fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y de eclipses. Ojo con lo que voy a decir a continuación. De hasta 19 años posteriores a su invento. O sea, era tan exacto el mecanismo que hacía que pudieras predecir eclipses y posiciones astronómicas 19 años antes de que pasaran. Así es. Y no o sea, solamente era una vacuastral. Era, haz de cuenta, como... vacuastral. Una vacuastral. Como un GPS de hoy, ¿no? Ajá. Como un Smart Fit, más o menos, así. Ajá. Pero de esa época. Y que aparentemente ayudaba o estaba hecho para propósitos astrológicos o calendáricos. O sea, para tener un registro preciso, exacto y al momento, ¿no? Pero bueno, se encontraron diferentes fragmentos, solamente hay uno que está completo y son una especie como de rondanitas, ¿no? Como estas, como las del reloj, como lo que mecanismo del reloj. Ajá, como un tipo de mecanismo de reloj que estaba formado por 30 engranajes que hacían que funcionara este mecanismo. Y además se encuentra hoy por hoy custodiado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Y está certificado y corroborado que sí es verdadero, coincide con las fechas, coincide con historias, coincide con leyendas, coincide con todo lo que está registrado sobre la historia griega. E inclusive se dice que probablemente haya sido construido por Arquímedes, porque recordemos que Arquímedes es uno de los máximos exponentes de la arquitectura, de la ingeniería de ese tiempo. Entonces, dicen que sí, esto es algo que está 100%... ¿Y ese no se lo han robado? No, ese está completo. De hecho, lo podemos ir a probar. Ese lo podemos ir a probar. Bueno, inclusive... que igual a lo mejor hasta ese es el que están probando, porque yo no entiendo cómo pueden decir, el 28 de tal mes va a ser luna llena, va a ser el eclipse lunar, por ejemplo, ¿no? No, pero bueno, ahorita ya con telescopios y todo eso ya se puede tal vez predecir, pero antes pues no había nada de eso, ¿no? No. Antes... Pero aún así es misterioso, ¿no? ¿Cómo sabes que va a ser justo ese día el eclipse?
Aquí el problema Más o menos. es que no está completo, porque Ajá. como todo objeto que estuvo en el agua, ustedes saben que se echan a perder, ¿no? Ujú. Se agrietan, se rompen, Sí, entonces tienen un proceso de descomposición diferente, ¿no? es muy complejo y además se dice que es el antecesor de lo que conoceríamos ahorita como un reloj. ¿Por qué? Ujú. Porque Ujú. cuenta con 30 engranajes de bronce y que Ujú. están fragmentados, por desgracia, en 82 fragmentos, de los cuales 7 contenían inscripciones importantes dentro de los engranajes, como eran signos zodiacales, Ujú. números, distancias, ¿cómo se llaman estas cosas de las estrellas? ¿Constelaciones? Constelaciones, ¿no? Ajá. Puntos de estrellas, puntos de tal constelación, la luna, el movimiento de la Ujú. Oye, luna. ¿y lo descubrieron en el mar? Ajá. Ahí no te Lo toques encontré. el ojo. Perdón, es que me estaba acomodando el lente. Pero está extraño, ¿no? Como en el mar. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo encontraron en un barco que supuestamente había sido históricamente buscado por muchas personas Pero porque contenía figuras y todo históricamente griegas. es que también, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de lo de la alacena, que decías que el granjero ese estuvo escarbando y escarbando, me ponía a pensar, ¿cuántas madres no habrá abajo de nosotros? O sea, ¿cuántas capas de tierra o sí, de lo que, de Ujú. piedra hay o se ha juntado desde, no sé, desde el año, pongámoslo así, de X. Jesucristo, del año 0, del año 1, hasta ahorita, o sea, 2000 años, 2020 años, ¿cuánta tierra no ha subido, no? Al igual que cuánta agua no ha subido, cuánta agua no ha bajado, o sea, todo se va moviendo, todo se va acomodando. Y fíjate, eso es algo muy importante porque, por ejemplo, en el caso de este mecanismo de anticitera, no lo encontraron propiamente tirado fuera del barco, sino se metieron al barco, empezaron a Ajá. buscar y lo encontraron en una caja. O sea, estaba perfectamente protegido ese mecanismo. Oh, lo estaban Pero transportando entonces. es correcto, estaban pasando Ajá. toda esta información griega a otras culturas. Pero Ok. evidentemente sí es algo sobresaliente esta parte, como dices, de buscar dentro de la tierra, ¿no? Porque este señor decía que lo que él hizo con lo de lo de Rockwell, ¿no? Ujú. Que él excavó como se hace un edificio, o sea, como se hace los edificios de Sí, hoy en haces los día. cimientos, ¿no? O sea, Es al correcto. momento de hacer los cimientos han encontrado muchas cosas. Aquí, O sea, simplemente en el centro de la ciudad, es por eso que ya se extendió el espacio del Templo Mayor, porque al es momento de correcto. Exacto. estar haciendo esas excavaciones para meter cableado, para meter drenaje o demás, han encontrado muchas cosas, ¿no? Sí, han encontrado como la punta de la pirámide, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues Exacto. imagínense cuántas cosas no hay enterradas. Pues No, simplemente debajo del Palacio Nacional se dice que está el Palacio de Moctezuma. O Ok. sea, imagínate, obviamente no van a tirar el Palacio Nacional, ¿verdad? Para buscar el Palacio de Moctezuma, No, obvio. pero no, Pues sí. sí hay muchas cosas debajo, sobre todo de ahí, del de hecho, centro. este señor de Rockwell documentó con pequeñas fotos, o sea, no pudo hacer una documentación tan grande, pero había pasillos, o sea, eran pasillos enormes, así de como si fuera una pequeña como ciudad, ¿no? Ajá. Debajo de la casa de donde él estaba, o sea, estamos hablando de que probablemente sí, como dices, cuántas capas de tierra, de piedra, de etcétera, etcétera, estaban abajo para que esta parte fuera una ciudad, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, sí es algo realmente Casi, casi sorprendente. era así de, oiga vecino, ¿me dejas cargar también su casa? Se me hace que sigue el puente, Sí, sigue ahí, el ahí caminito. continúa. No, y Ahí pues está, pasa la cocina. imagínate, pues si era toda una ciudad, unos pasillos, y está cañón, ¿no? Pero Claro. bueno, ahora sí, Es que está vamos el con, baño en su casa, ¿me deja pasar por favor? Déjenme entrar vamos a su con baño. el máximo punto de los OPARTS, que es Ajá. la Copa de Licurgo. Ok. La Copa de Licurgo, ¿han oído hablar de la nanotecnología? Ajá, Ajá. Bueno, De la que ocupa el señor Starks era lo que iba así a es, decir. en su traje. No Ajá. me así estés es, quitando mis ideas, Saúl. Yo estoy pensando lo así mismo y es. tú las Mente dices. hábil, mente hábil. Bueno, imagínate que los romanos en el siglo IV ya tenían nanotecnología. Ay, no es cierto. Te lo Ok. juro. Bueno, ellos lo hicieron en una copa con una jaula de vidrio romana. ¿Qué es una Ajá. copa de jaula de vidrio? Bueno, la jaula es este metal que rodea la copa y la copa es de vidrio totalmente, pero Ajá. rodea la copa. Haz de cuenta como si fuera como un barandal, ¿no? Y Ujú. así es como rodea la copa de vidrio. Bueno, que fue hecho con un vidrio que se llama dicroico, que presenta diferentes colores. Pero ojo, aquí está el punto importante.
ese vidrio, si tú le pones la luz de una forma, cambia de color y se ve distinto a través del mismo. O Como sea, ¿cómo se llaman estos? Los que están en las iglesias, los vitrales, no, ¿no? O sea, tú le prendes, pensemos, esta es la copa y yo le pongo luz y entonces se ve azul y se la quito y se ve blanca y luego le Ajá. pongo otra luz de este lado y se ve rojo. así Ok, es, ok, ajá. así es. Y bueno, el vidrio tomaba un tono rubí cuando la copa estaba iluminada desde atrás. O sea, tú la iluminabas de atrás, se veía de veía color rojo. rubí. Ajá, bueno, Ok. rubí. Y color verde cuando la iluminas frontalmente. Ok. Entonces, Entonces era su caleidoscopio eh, a la antigua. probablemente. Ajá. Bueno, la copa de Liturgo posee una composición con figuras, o sea, viene una pequeña historia en la reja o en esta jaula de vidrio, ¿no? Ah, En la cual representaba la mítica historia del rey Licurgo, quien intentó matar a Ambrosía, una seguidora de Dionisio, o Baco para los romanos, el dios de ajá. la bebida, ¿no? Y por Ok. eso la hicieron en membranza de esta parte que había sucedido. Y bueno, se Perdón, descubrió. paréntesis. Bueno, perdón, Ah, perdón. sí. Me perdí un poco. ¿Esto dónde es? ¿Dónde se encontró? ¿En Roma? En Roma, Ah, ok, ya. Ajá. exactamente. En Roma, ok. Y bueno, se Y la, descubrió que, ajá. Y, o dime, sea, dime, dime, y la copa tenía dibujitos de lo que fue como el intento de asesinato de Dionisio. contaba la historia, contaba la historia. Y le quisieron Ah, dar como animación con los colores, ¿no? O sea, Así acá verde, es, acá rojo, y ahora acá así ya. es. se me figura un poco más o menos como, creo que así, no sé, ¿eh? Estos organilleros que Ah, utilizan tubos y con unas especies como de, pues sí, como de punteado. Y cada vez que van mira, pasando te va emitiendo el sonido. Nomás ahí que te aquí es va. con colores. Exacto, pero aquí es visual. Spoiler alert. Esta Ajá, tecnología que se encontraron en la Copa de Licurgo la han ocupado para replicarla con aparatos con hologramas, ajá, con información tridimensional. Han ajá, copiado esta misma tecnología para que ahora nosotros en la actualidad lo tengamos como 3D o ajá. un holograma. Sin embargo, como todos sabemos, el holograma no se ha logrado todavía sintetizar al 100%, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate que para los romanos tuvieran este tipo de tecnología, si era así como de, ay, güey, ¿cómo lo O sea hicieron? que, o sea que podían como hacer una tipo proyección Ajá, así es. Ok, como cuando el ni Arturito, siquiera, ¿no? Como el ándale, Arturito de Ajá, Star Wars. Ajá, ándale, ajá. ok, Pero no tenía el mensaje de la princesa Leia, ¿no? Aquí te contaban la ajá. historia. aquí Bueno, te contaban la historia de Dionisio. Ujú. este artículo dicen que los romanos son los pioneros de la nanotecnología. ¿Por qué? Bueno, porque impregnaron el vidrio con partículas de plata y oro, que además redujeron a 50 nanómetros. Y van a decir, bueno, güey, ¿qué es un nanómetro? ¿No? Sí, Bueno, exacto, me dice la son mente. 1000 veces más pequeñas que un grano de sal. O sea, cada una de las partículas que estaban en esa madre tenían 1000 veces el tamaño más pequeño que un grano de sal. Así es. Pero, Ok. o sea, pero a ver, espérate, ¿un grano de sal de cocina o un grano de sal No, normal? granito, el grano No, que tú no, quieras. bueno, Un es que de grano todas de formas sal. cualquiera de los dos son chiquitos, o sea, O Un sea, grano de estábamos sal hablando, rosada, que es una más de ese tamaño, o ¿no? sea, de todas formas, imagínate, ¿no? Si son Ajá. 1000 veces más pequeño, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo mil lo lograron? veces. 1000 veces más pequeño. O sea, estás hablando de que para que se logre esa figura con ese color, tenías que haber reducido 50 nanómetros, partículas de Ok. oro y de plata. Ahora, X. hay muchos güeyes que dicen, es que lo hicieron así de puro churro. No, no puede ser de churro porque si tú mezclas el oro y la plata y lo reduces nada más al ahí se quema, Ajá. explota. O sea, Ok. esos metales no se pueden manejar al ahí se va. O sea, si de hoy voy a mezclar oro y plata y a ver qué pasa. No, no puede pasar. O se funden o se pierden totalmente. Ok. Entonces, evidentemente eso no fue, ¿no? O sea, Y bueno, debieron de haber tenido unos hornos y una precisión ujú, milimétrica. deja tú de la precisión O un IT que les o hiciera un todo IT. eso. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Porque los que lo han checado y lo han revisado dicen que para que tú logres tener esa sintetización de tanto plata como de oro, tienes que tener conocimiento de nanopartículas. Ok. Si no lo tienes, se friega la mezcla. O sea, no hay forma de lograrlo. Ujú. No hay manera.
A ver, y le hicieron también prueba de carbono 14. Así es. Y está datado en el siglo IV. Ok. Ahora, si no me creen y tienen la oportunidad, vayan al Museo Británico. Mañana ¿Museo vamos. cuál? ¿A cuál Y ahí museo? está. ¿Eh? ¿A ¿A cuál cuál museo? museo? Al Museo Británico, al British Museum. Ahí está. Ah, sí, seguro. Y Mañana ahorita con vamos. COVID. Ajá. Ahí Mañana está. vamos. Ujú. Y de hecho, ellos te hacen la prueba. O sea, tú puedes apretar un botoncito ahí y se Ujú. ilumina de frente y se ve de un color. Le presionas Ujú. el otro, se ve el otro color. Y Ok. lo más increíble es que este artilugio o este Opart lo tenía uno de los personajes más ricos de todo el mundo y de las sociedades más enigmáticas que se puedan imaginar y las familias más raras, los famosos Rothschild, que son los Ok. dueños prácticamente, ¡puf! Que son Todo. los que dirigen el mundo junto con otros Así personajes. es, Ajá. así es. Ve Entonces, mi cara de sorpresa. ¿Qué? Ujú. él era el dueño de esa copa, pero estúpidamente dicen que la vendió porque Porque debía dinero. no, no Le porque debía al Coppel. porque un historiador lo vio y le dijo, a ver, güey, dime de qué es. Y le dijo, es falsa, Ajá. porque eso no pudo haber existido con los romanos. Entonces el Ajá. güey fue y la dejó al Museo Británico, le dijo, pues se las regalo, güey, pues a mí no me sirve. Ajá. Y cuando hicieron el estudio los del British Museum, le dijeron, señor, ¿sabes lo que es esto? Y entonces fue así como de, pues, verga, ya la regalé, ya no me la pueden regresar, ¿no? Pero pues está bien, ¿no? Porque si se lo hubiera quedado, ¿quién sabe dónde la tendría Pues A lo seguramente mejor aventada, ¿no? Ajá. tomaba vino con ella. O sangre de algún niño pobre o etcétera. Pues sí, pero entonces, pues qué bueno que mejor la donó al, Sí, al museo. es una de las cosas que se agradece del señor Rothschild. Ajá. Pero Bueno, bueno, pero también, o sea, nos hubiéramos privado de conocer ese tipo de tecnología Ujú. que tenían en Sí. ese entonces. Y aún así yo creo que podemos decir, o a lo mejor habrá muchos que digan, ay, sí, es broma, o ay, lo acaban no, de hacer y ya, ¿no? Pero si ya Pero se pues les hizo la están las prueba. pruebas ya del carbono 14, pues eso y quiere de decir hecho que... todavía más sorprendente es que la figura de Baco Ajá. Ujú. en el estómago pinta de manera distinta. O sea, tiene otro color, todavía como un púrpura, no es rosa ni verde. No, O Y ahorita sea, me quedé pensando, ¿pero a poco la prueba del carbono 14 no se podrá alterar? Porque no. también estuve viendo la otra vez, es que a mí no me gusta leer, yo veo documentales. Ujú. Entonces vi un documental del sudario de Turín, que es Ujú. donde supone que se volvió a Jesucristo, Ujú. y algunas cosas te datan de cierta fecha y otras cosas no, por ejemplo la pintura o las marcas, dicen Ujú. que tienen, o sea, que es de menor antigüedad. O sea, que primero, que el sudario sí es antiguo como tal, o sea, de 2000 años, pero la tinta es como de 1500 años más o menos. Tengo entendido, y ya me corregirán ahí los rolleros de la página que entiendan esta Ajá. parte, que el carbono 14 tiene más que ver con la parte de la primera vez que se explotó una bomba, no sé si nuclear o de Ajá. átomos o algo por el estilo, que es lo que se toma en consideración para la contaminación, por así decirlo, de Ajá. algunos químicos, vidrios, maderas, etcétera. Eso te lo digo porque, por ejemplo, las botellas de vino que son antiguas, Ajá. no las pueden abrir. O sea, no puedes, si tú vendes una botella de vino antigua, no la puedes abrir porque se contamina. Entonces, Ok. lo que hacen muchos es la cera, la tallan, porque antes se sellaban con cera, no con corcho. Ajá. La tallan y esa pequeña muestra de la cera tiene que coincidir con la época previa a la primera explosión o al primer bombardeo con ese tipo de De átomos, por partículas. así Ah, decirlo. ok. Ajá. Bueno, aquí estaba investigando sobre el carbono 14 y dice que es un isótopo que débilmente radioactivo Ujú. Ajá. y no es aplicable para materiales inorgánicos, es más para materiales orgánicos. Es decir, Ujú. que no se utiliza para materiales metálicos. Ajá, no, Eh, el metal no luego, lo puede registrar. no. Y luego dice que las plantas y los animales asimilan el carbono 14 a partir del dióxido de carbono durante toda su vida. Por eso es que, por ejemplo, los esqueletos o todos los fósiles es más fácil Ujú. que los puedas identificar con este isótopo porque nosotros como seres vivos Ujú. captamos el dióxido de carbono, ¿no? Entonces es por eso. Ujú. Ok. Y dice Así que, es. déjenme ver, aquí decía algo sobre...
Entonces Segundo, todos somos carbono 14. Todos los ajá, seres vivos lo generamos. Ajá, sí, exacto. técnicamente, Por eso no se puede datar el metal. ajá, Ajá. Y y dice que técnicamente es uno pueden de los ser metales. datados el carbón, madera, semillas, huesos, cuero, turba, barro de lago, suelo, cabello, cerámica, polen, pinturas Ok, murales, corales, residuos de sangre, tejidos, papel o pergamino, resinas y agua. Bueno, entre ok, algunos otros más. ok. Mm. De hecho, Está interesante. es el debate que muchos historiadores tienen, porque De entonces, usarlo o no usarlo. ¿cómo puedes datar un metal? Por ejemplo, ¿no? Ajá, Una espada, por ejemplo, nórdica, que tienen el acero más cañón de todo el mundo, ¿no? ajá. ¿Cómo la puedes datar realmente y no decir que la hicieron ayer, por ejemplo, ¿no? Pues Ajá. yo ahí supongo, digo, no sé, ¿eh? No sé si, por ejemplo, busquen alguna especie de residuo que esté en la espada, en este caso, no sé, sangre o alguna madre de esas, o también hay algún tipo de estudio que te pueda datar el metal. No, lo que hacen muchos es comparar los tipos de metales. Porque Ajá, recuerda que, por ejemplo, en esa época era el metal llamado de Damasco, el famosísimo ajá, metal de Damasco, ¿no? O ajá, hierro de Damasco, que son espadas que nunca pierden el filo, que nunca se dañan, que nunca sufren ni siquiera el mínimo detalle, ¿no? Entonces, ujú, muchos lo comparan los metales, por ejemplo, el metal pesado, metal ligero, la forma de forjarlo, los golpes, ¿no? Porque también inclusive hasta los golpes de martillo que se ocuparon para forjar dicha espada. ok, Pero eso sí es muy cierto, o sea, por ejemplo, el metal de las espadas nórdicas no tiene comparación hoy en día. O sea, tú ves una espada nórdica y la puedes ver a lo mejor oxidada ajá. o llena de hongos, si Pues quieres, eso ¿no? podría ser, podrían datar la oxidación, Ajá, o el podrían hongo, datar Sí. ajá, los tipos de hongos o no sé. ajá, pero el metal no. Entonces el debate Sí, que muchos dicen, bueno, güey, entonces ¿cómo puedo datar algo que es de metal? Pues no hay ujú, manera, no lo vas a poder datar. claro. Pero bueno, voy con el siguiente y aquí empiezo con las sorpresas. Bueno, Aquí investigaremos empiezo. más sobre el carbono 14 y haremos Ujú. un especial de carbono 14 para entender un poquito Ok, más sobre esto, porque sí, la verdad estoy leyendo aquí y pues como seres vivos tenemos carbono 12 y 13, pero el 12 y el 13 no, creo que se descomponen al momento de morir y el sí, creo que el que más 14 perdura es el 14. sobrevive. Ajá, Entonces, Ajá, bueno, ya igual hacemos una investigación para que no haya dudas, porque sí, se habla mucho en la parte de la arqueología, de la paleontología sobre el estudio del carbono el 14, pero carbono no 14. sabemos exactamente qué es, ¿no? Exacto. bueno, después de este pequeño brevario cultural, Sí. nos vamos con las sorpresas. Ahí Y van. ya, Un PS5 Traje. para mí. ¿un qué? Un PS5 para mí. No, Ah, no es un PlayStation 5 ni tampoco una pantalla de 24 K. Ok. Ahí va. El primero, mapa de Piri Race. Es el primer regalo que les traigo. El mapa de Piri Race. Es considerado el primer mapa exacto, así exacto como si fuera Google Maps o vista Ajá. satelital, uh-huh. realizado de lo que es América. Ok. Ahí va. El Museo de Topaki Sarayı en Estambul esconde uno de los grandes misterios de la historia, el cual es el mapa de Piri Reis, Ajá. pintado sobre una piel de gacela y decorado con dibujos de animales exóticos, representativos obviamente de cada una de las zonas de Sudamérica, Ujú, y que además cuenta con una parte de lo que es el Océano Atlántico, ujú. dibujado literalmente al calce, así como si fuera eh, exactitud de un satélite, Ajá. y que además nos deja muchas preguntas, porque, bueno, ahí va el contexto. Es un fragmento elaborado de un mapa del almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en el Ujú, año 1513. ujú. En 1517 presentó su mapa a nada más y nada menos que el sultán Suleimán el El Magnífico. magnífico. Ok. Así es. El cual fue apadrinado por Suleimán, era muy buen amigo de él, y le regaló este mapa y muchos de sus escritos de Piri Reis, porque le había ayudado y le había patrocinado los viajes, que increíblemente el mismo Suleimán estaba impresionado, porque no podía creer que el mapa tuviera esa exactitud y esa precisión, además Ajá. de que tenía los animales representativos, etcétera, ¿no?
¿Y qué fue lo que hizo Soleimán a cambio de este mapa y a cambio de este regalo que le hizo? Fue retribuirlo, ascendiéndolo a almirante, para que así pudiera viajar a donde él Como quisiera, quisiera. como Ok. quisiera. Entonces, en 1521, produjo otra contribución cartográfica mundial en lo que él llamó como un atlas o guía de las costas de las islas del mar Mediterráneo, que a su vez Ajá. también tenían exactitud geográfica, exactitud de distancias, de tamaños, de formas, todo. Y, dime. No, sigue. Estoy pensando, estoy analizando. Ok. El cual publicó bajo el nombre de Kitab y Bahire. Ah, que pensé es que era el güey del libro este de matemáticas, ¿cómo se llama? el Baldor. Al-Khwarizmi. ¿El Baldor? Al-Khwarizmi, no. Ajá. Y que el libro se traduce como libro de las materias marinas. A ver, ¿es Ajá. Kitab? ¿Kitab? Kitab, guión, bueno, rayita, Ajá. una I latina, Kitabi, ajá. Kitabi, B-A-H-R-I-Y-E. Ok, quedémonos con Kitari. Sí, No, Ajá. Kitab. Lo que pasa es que Kitab es libro en turco, entonces sí estaba tratando de entender lo que Es que decía. Ok. el libro de las materias marinas es la traducción que encontré más cercana a. Y bueno, en ella incluía un relato del descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón, porque de hecho Sí. el tío de Piri Reis atacó el barco de Colón cuando Ajá. uno de sus tantos viajes le hicieron pillaje, secuestraron a algunos de los viajeros y les ordenaron a punta de espada y de machete que les dijeran literal y textualmente qué es lo que habían descubierto, porque se estaba realizando un estudio con los turcos y querían Ajá. saber exactamente qué es lo que se había encontrado para saber si podían comerciarlo o no. Sí, porque en ese entonces estaba Constantinopla, bueno, no Constantinopla, sino esta situación de que el Medio Oriente era como el punto clave o el centro de ¿Del comercio más universo? importante, no, el centro comercial más importante Ajá. de ese entonces, o sea, eran Oye, como el punto pero clave. yo tengo una duda. Esto fue en el año 1500, ¿no? Ajá. Más o menos. ¿Y quién fue el que dijo que la Tierra era plana, digo, redonda? ¿Galileo? No, Galileo. Galileo. ¿Y Galileo Ajá. fue como más o menos de esas fechas o fue antes o No, después? fue antes, ¿no? A ver. Galileo me parece que es de más o menos las mismas fechas. No, un Ok. poquito después. No, un poquito después porque fue la Inquisición. Él ¿Y en estuvo ese tiempo no había mapas? Habían Galileo mapas. fue en 1564 nació. Ujú. O sea, estamos hablando que este mapa fue ¿cuándo fue? 1513. Fue antes de Galileo, Ajá. porque Lo que, Galileo nació en 1564. lo que Entonces ahí, puedes. ahí viene lo interesante, ¿no? Que fue mucho antes del tipo Pero que dijo que espérate, la... aquí no está tan mal porque pues ya había descubierto América. Colón fue en 1492 cuando descubre Ajá. América. Bueno, Ajá. ahí te va lo interesante. Sí es interesante y sí es misterioso porque el señor Piri Reis nunca llegó a América. Ok. Él, con todo lo que los almirantes y los pasajeros de Colón le dijeron, Él lo dibujó. él dibujó el mapa, tomando en consideración las distancias desde Turquía o España hasta lo que se consideraba como el continente nuevo, ¿no? Ok. Sí. O ¿Pero qué sea, herramienta utilizó para tener tanta precisión en lo que dibujaba? cartografía, mi hermano, matemáticas, Ok. una bonita escuadra, un compás y distancia así de ojo de buen cubero. Ok. Ok. O Ok. sea, sí es interesante contar con un mapa de este tipo. ¿Por qué? Porque antes los mapas que Sí. existían solamente eran de Europa. Y Ajá. aún así no tenían la precisión que este tenía. O sea, existía nada más una precisión, digamos así, con una falla de a lo mejor kilómetros. Pero las fallas que puede llegar a tener son a lo mejor de formas, no de distancias. Ok. Entonces estamos hablando de que sí, es un misterio que Piri Reis lo haya logrado mediante nada más medir distancias que le dijeron los marinos y medir a lo mejor la distancia que a lo mejor se puede hacer en barco, ¿no? Ajá. Pero si ustedes revisan el mapa de Piri Reis, encaja perfectamente con el mapa de Europa y el mapa de Sudamérica. Toda la Órale, costa entonces de se Sudamérica. super rifó ese brother. Piri Reis. Es que los turcos son muy fregones, la Ajá. verdad. Ajá. Bueno, Ok. ahora, después de estudiarlo, se comprobó que los trazos dibujados pertenecían exacta y precisamente con la parte meridional de África. Digo, de América, perdón. De lo Ujú. que es toda la costa de América que da hacia Europa. Ujú. Y que no se habían descubierto completamente en ese momento.
porque recordemos que Colón llegó a América, sí llegó a América, pero no llegó a Sudamérica, él llegó a lo que fue Norteamérica, Paraguay y todo No. esto, a Paraguay y todo esto. Centroamérica. Más enfocado a esa parte. Y Ok. bueno, este mapa era el orgullo de Turquía. ¿Por qué? Porque el buen Suleimán lo guardó y lo conservó como un tesoro, ¿no? Ajá. Y el mapa de Piri Reis jamás o pocas veces se ha expuesto al público, en general, o sea, en un museo. Ok. Solamente son pocos los privilegiados que pueden, y con permiso, poder Entrar. observar y ver el mapa. Eso me Porque, suena fake, ¿eh? Si no está libre para el público en general, es fake. y así hace que crezca mayor el misterio. Pues Sí, yo exacto. le voy a preguntar a mi amigo Mehmet y le voy a decir que si él ya entró al Palacio Topkapi y que me diga si existe ese o no. Sí, para que mande Es más, evidencia, porque si no, no le creo. quiero que lo grabes a mi nuevo mejor amigo Mehmet y que nos diga tal Sí. cual las cosas como son. Yo le voy a Ahora, preguntar. este fue el primer regalo. Ok. Segundo regalo, y que probablemente somos mexicanos y ni pinche idea teníamos de que esto existía. Ok. Los cráneos de cristal de la cultura maya. ¿Cómo que sí? Pues ahí está Indiana Jones. Ese güey sacó una película. Bueno, la historia de Indiana Jones está basada en hechos reales, mi joven Padawan. Ahí le va. Son esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido, cuyos supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos, siendo habitualmente atribuidos a los aztecas o a los mayas. Pero, ojo, no todos son verdad. Andan ahí en el mercado unos 400, no son verdad. Hagan de cuenta que estos pequeños cráneos sí existen, son verdaderos, se han comprobado, pero no se han logrado comparar con las historias de los pueblos mesoamericanos. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿ok? Hasta ahí lo voy a dejar. Ahora, entre los que sí son verdaderos, que sí se han comprobado y que sí son 100% certificados, tenemos el cráneo de Mitchell Hedges, el cual nos cuenta la historia que un día una niña cumplió 17 años, llamada Ana, el 1 de enero de 1924. No, ¿De 1900 qué? 24. Ajá. Y su papá le regaló algo que cambió para siempre la historia del mundo. Le regaló un cráneo de cristal. Ajá. Que había ya encontrado hacía unos meses en Belice, o lo que se conocía en ese tiempo como Honduras Británica. Recordemos que en ese tiempo la corona británica había conquistado parte de Sudamérica. Y bueno, supuestamente él lo encontró en una expedición que como buen aventurero, el señor Frederick Albert Mitchell Hedges había hecho. Y bueno, el grupo estaba integrado por nada más y nada menos que representantes del Museo Británico y que además eran especialistas en la cultura maya. Así que empezaron a excavar en una zona selvática perdida que se conoce como Punta Gorda, en la que encontraron el cráneo en Belice. Y que además él juraba y perjuraba que le hacían falta piezas. Entonces sacó el cráneo, lo limpió, se lo llevó y todo, y dijo, no, güey, le falta una pieza. Los ojos de cristal. No, la mandíbula. No tenía mandíbula. Mm. Dijo, no puede ser que un cráneo no tenga mandíbula. Todas las piezas mesoamericanas tienen cráneo, forma, ojos, todo. Entonces, regresó al día siguiente, le echó ganitas y 3 meses después encontró la mandíbula de cristal. ¿Cómo de que no? Ok. Ok. ¿Y esa la dataron también con carbono? Así es. Ahí voy. Espera, quédate con esa pregunta en la boca. ¿Por qué? Porque él la bautizó como la calavera o el cráneo del destino. Ok. Una vez que se empezó a llevar al British Museum, lo dataron aproximadamente, porque recordemos que el cristal es muy complicado de poderlo datar. Ajá. Sí lo quería preguntar, porque supone que no se puede datar ese tipo de materiales, ¿no? Lo dataron en aproximadamente 3.600 años de antigüedad. 3.600 años de antigüedad. Y que además también aseguraron que este artilugio tenía poderes o era hecho con fines mágicos y ritualísticos. Y bueno, supuestamente estaba tan bien hecho que no contaba con tallados, ni con esquinas, ni con nada. O sea, era algo realmente perfecto. Y
Obviamente, cuando uno lo veía en forma, cualquiera de sus aristas, ¿no? Ajá. Resultaba incomprensible cómo es que habían hecho esto sin que lo hubieran reventado, porque era un cristal, Ujú. ¿no? Bueno, no tenía arañazos, no tenía martillazos, no tenía cincelazos, no tenía nada. No había uso exclusivo de metal. Se tuvo que haber hecho con láser o con sabrá Dios qué, ¿no? Pues como en la Bueno, película de Indiana Jones, que es el cráneo, es el esqueleto de un alien. ajá. Oh, perdón por las referencias de tanto cine, pero pues ahí me gusta. Me gusta Eres ahora sí que el cine. Mira, la- no me preocupan las referencias del cine, sino que acabas de decir tu edad con una película. No, porque este es reciente, tiene como 8 o 9 años más o menos. Ah, Ajá, ok. ajá. Bueno, los investigadores determinaron ya después del estudio, cuando lo llevaron a Inglaterra y todo, que se había hecho como si fuera un diamante o que se había cortado con un diamante y que Ok. además tenía una solución de arena y silicona con agua, que además dentro de la misma calavera tenía pequeños residuos de agua y que hubiera sido necesario aproximadamente 3 siglos Ujú. para poder hecho ese trabajo. Ok. Ahora mi Oh. pregunta es, actualmente, ¿cuánto se tardan en tallar un cristal? Ah, pues quién sabe. No hago calaveras de cristal, pero supongo que debe de ser rápido por ya la tecnología que hay. Pero son imperfectos. Tienen muescas, están estrellados. Inclusive el más grande de los diamantes que se ha vendido, que es un pecho palomo, que Ajá. se trajo en Sudáfrica, si no mal recuerdo, eh, es una cosa como por este vuelo así, Ajá. diamante así, y está Ajá. estrellado justamente en el centro, Porque está aparte estrellado. se tiene que cortar un diamante con otro diamante, ¿no? Así es. Y Y tiene Lo que para que ser pasa, como, cortarlo, y tiene que ser casi como de la misma familia, porque si no pasa precisamente esa situación en el se que quiebra. se puede quebrar. O sea, Así lo que es. pasa es que no son mexas como nosotros, pero si se van a Teotihuacán hay unos cráneos bien chulos de obsidiana. ah, Ah, sí, pero Y esos se obsidiana, ven bien. pero este era diamante, ¿no? espérate, qué bueno que el Ah, niño dijo eso. Ok, Gracias, ya dio introducción a lo siguiente. ujú, ok. Ese fue el primer cráneo. Cráneo número ujú. 2, el cráneo del Museo Británico. Este sí está en el British Museum, ¿ok? Ok. Este cráneo de cristal se encuentra actualmente en el Museo Británico y apareció por primera vez en 1881 Ujú, Ujú. en la tienda de un anticuario parisino llamado Eugene Boban. ujú. Y ahí va el regalo número 2, ¿ok? Y la El sorpresa número 3. 2. No, este es el regalo número 2, ahí te Ah, va. ok. El cual intentó vender en el Museo Nacional de México. En el famosísimo Universum, lo Ajá. intentó vender como un artefacto azteca. ¿Y qué le Pero, dijeron? Estás bien, güey. En Teotihuacán los ajá, encuentro exactamente, le a dijeron, cada 10 metros. ¿qué crees, cabrón? Que eso no es de aquí, ¿no? Ajá. Entonces, el museo lo demandó Ajá. y lo intentó meter a la cárcel por fraude y además quitarle la pieza, porque Ajá. evidentemente, pues, México, ¿no? Pero entonces era fake la pieza. Ahí te va. Ajá. Increíblemente, él huyó de México y se fue a Estados Unidos y Ajá. subastó la pieza, Boban la subastó en Nueva York con otros objetos históricos y supuestamente arqueológicos, Ajá. incluidos manuscritos coloniales de aquí de los mexas. Ajá. ¿Y quién crees que compró la pieza y la autentificó? ¿Trump? No, le gusta comprar a Trump en esa tienda, pero no. Los ¿El MoMA? Ah, famosísimos no, no sé. Bush. Tiffany Co. Ah, Ah, ok. Ujú. Los famosísimos diamantes de Tiffany ajá. la compraron por nada más y nada menos que $950. Ok. En 1897 ellos la evaluaron, la certificaron que era algo Ujú. auténtico, que no se podía haber hecho en ese tiempo, de los 1800, porque no habían los materiales para haberlo hecho. Y posteriormente de haberlo comprado en 1897, la vendieron una década más tarde al Museo Británico, exactamente por la misma cantidad de $950. Y Ajá. era tan similar al cráneo de Mitchell Hedges, ¿no? Que los del British Museum dijeron, sí, se arma, me la quedo, te la compro, pero tenía un detalle que no era igual al de Mitchell Hedges, que no tenía Ok. mandíbula. La mandíbula no era removible, ya venía pegada junto con el cráneo. La de Mitchell La otra sí porque se se la movía, encontró en la mandíbula ajá, después, ¿no? era Ajá. articulada, de hecho está articulada, si ustedes ven la imagen en los show notes, es articulada, Ajá. se puede mover, y la del Museo Británico no. Esta del Museo Británico de Boban no se movía, estaba pegada, estaba fija,
y era prácticamente una mandíbula normal. Te digo que la de Belice sí es de los extraterrestres. Ahora, voy con la 3 y última. Ajá, Última sorpresa. El ok. cráneo del Museo Smithsoniano. Esto tiene el número de catálogo, la tengo el número de catálogo, es el A562841-0 y pertenece al Departamento de Antropología del Museo Nacional de Historia Nacional, mejor conocido como Smithsonian. ¿Y Donde trabaja Bones. quién creen que lo tenía? Es una Bones. persona que en México Bones. es amada y odiada. ¿Slim? ¿Mi ¿No? Porfirio Díaz? Porfirio Díaz era el Mi dueño amado lo tenía. número Ujú. 1 de esta calavera de cristal. ¿Cómo fue que la Ok. encontraron? Bueno, muy simple y muy sencillo. Llegó un donante en 1992 al Smithsonian, la dejó anónimamente, casi casi como bebé abandonado, fue, tocó la puerta, Ujú. dijo, le regalo esto, y tenía una nota que decía, esta calavera de cristal azteca, parte de la colección personal de don Porfirio Díaz, y se compró en México en 1960. Si Ok. te Pero, tomo a los... ver, 1960 ya no coincide con Porfirio Díaz. Espérame. Eso es lo que se compró en ese tiempo. O sea, en ese tiempo se compró en 1960, se compró a la familia de Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz. Díaz. Ah, ok, sí, Pero sí. perteneció 100% al señor Porfirio Díaz. A Porfirio Days, ok. Ajá. Y la ofreció al Smithsonian sin necesidad o cambio de dinero, solamente fue, la La dejó, donó. la donó. Ajá. Y se considera Ok. que es uno de los cráneos más grandes de cristal, ya que pesa 14 kilogramos y tiene una altura de 38 centímetros. Y que además fue tallado usando carburo de silicio y un abrasivo Ajá. moderno. O sea, prácticamente es algo real, tangible. Ajá. Ok. Y Pero bueno, entonces, ajá, sí. dime. Entonces, de estos tres casos, el único que se podría, o que es como el más misterioso, es el de Belice, ¿no? Así es. Porque es el que tiene la movilidad, el que no se Ujú, sabe, que no tiene como imperfecciones. ujú. Los Ok. demás tienen pequeñas imperfecciones, a lo mejor en el tallado, en la forma y todo, pero no dejan de Ajá. ser impresionantes porque son perfectamente bien diseñados. Los voy a googlear ahorita, a ver qué tal Ahora, están. para terminar, ya para que nos retiremos, el día de hoy los voy a dejar con una leyenda que existe sobre las 13 calaveras de cristal. Ok. Hagan de cuenta que estas calaveras son como los del guante del infinito. Hagan de Ajá. cuenta como las piezas Como del las infinito. gemas del infinito. Así es. Ajá. Y dice la leyenda, o cuenta la leyenda, que los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras talladas que heredaron de los habitantes legendarios de la Atlántida, Ok. antes de que su continente se hundiera en el mar. O sea, los Atlantes o no sé cómo se les diga, Sí, los Atlántidos. Atlantes. Ajá. No, los Atlantes. Se los dieron a los mayas, esas calaveras los Los mayas los atlantistas. distribuyeron. Así es. Saludos, Mariana. Ajá. Saludos, Mariana. Y que cuando éstas se hallen todas juntas y se reúnan en un solo lugar, Ajá. en el tiempo en el que la sabiduría de los atlantes habrá de ser transmitida a la humanidad. Otra versión relata que cada calavera corresponde a uno de los 13 mundos que fueron habitados por los humanos. El último Ujú. de estos sería el nuestro. Por eso se dice que 12 más 1 de las calaveras serían 13, que Ajá. fueron traídas y repartidas por toda la Tierra para recabar sobre nuestro aprendizaje y responder sobre nuestra existencia como seres humanos. Ok. Y es que esto pasa justamente también en la película de Indiana Jones, porque juntan las 13 calaveras y las buscan con el propósito de... en la película dice que es para obtener el conocimiento del universo. Ujú. Entonces ya una vez que las juntan es cuando empiezan a tomar como formas de alienígenas, ya empiezan a rellenarse otra vez como de carne y ya le pasan toda la sabiduría a una monilla. Lo Oye, pero a increíble ver, de todo espérame, esto, ¿cuántas llevamos descubiertas? Bueno, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántas llevan descubiertas? ¿3? aparentemente son 3 las que son creíbles, pero se han Ajá. encontrado alrededor de 16. El problema es que no coincidiría con el número, pero tampoco coincidirá con el tamaño, ya que las 16 que se han encontrado son de este vuelo, son pequeñitas. Ajá. Entonces no coinciden con la leyenda ni con la ideología maya del tamaño ni la forma de las reales, por así decirlo, ¿no? Ok. Y Ok. eso que decías de lo de Indiana Jones, eso es Ajá. lo que dice la leyenda, que supuestamente en el momento en el que se junten las 13, bueno, 12 más la que es la actual, o sea, Ujú. la que se crea en estos tiempos, se va a Ujú. abrir el cielo y va a caer la información del universo o el Ok. conocimiento universal, ¿no?
Pero evidentemente lo extraño de todo esto es que se dice que sí se han encontrado bastantes, pero el nuevo orden mundial, ¿no? O las cabezas más fuertes de todo el mundo las tienen guardadas, porque se dice que, por ejemplo, en el 2012 se tendría que haber hecho esta parte de juntarse las calaveras, pero no se juntaron porque si se hubieran juntado, hubiera sido la catástrofe mayor de todo el mundo. Y no una catástrofe en la parte de que todos se hubieran muerto, sino que hubiéramos tenido el conocimiento universal y todo el mundo hubiera dicho como de, ¡ah! Tenemos la información del mundo. Hubiera ¿no? sido la manzana del huerto que Así se comió es. a Adán y Eva. Ajá. Así es. Entonces, por eso es que no se reunieron. Y si se reunieron, fue en secreto y se obstaculizó la información de universal, por así decirlo. Ok. Y en los show notes, de hecho, pongo la imagen de cómo se tienen que ordenar supuestamente las calaveras. Ajá. Y cuántas se han descubierto son las que están en color. Ahí lo pueden notar, ahí las que están en color. Y las que están en color son las que se han encontrado, faltan el resto. Ok. Pues qué interesante. Bueno. Estuvo muy interesante esto. Y hay algunas cosas que podrían sonar como fake, ¿no? Y que realmente, o como falsas, y que podríamos decir, ay, no, como está medio extraño eso, ¿no? Pero bueno, haciendo pruebas puede... Mira, me fui con las que son comprobables y las que han estado comprobadas, porque hay muchas más. Hay muchas más, pero... como las que descubrieron ahora según en el Tren Maya, ¿no? Ajá, las del Tren Maya, pero esas sí ya se descubrió que no, que son falsas. Fake. Esas son como las que decía Saúl, ¿no? Que se compran allá afuera de Teotihuacán. Ahorita lo que estaba diciendo Saúl es, volvemos a lo de Alien, ¿no? A lo que decíamos del humanoide ¿Por qué creen que bueno, yo siento que por qué están, o por qué se han hecho esas películas con ese tipo de leyendas o con ese tipo de personajes? Pues porque seguramente debió de haber existido algo así, ¿no? Digo, si no creo que nada más porque se me ocurrió lo quiero hacer. Pues ya, yo sí creo que debe de haber, o sea, hay muchas cosas de ficción, pero también yo creo que debe de haber muchas cosas que se basan en, pues, digámoslo, leyendas, entre comillas, o en historias que se cuentan, ¿no? Por ejemplo, de los sumerios, de todos estos tipos de las civilizaciones que vienen de otros planetas y demás, ¿no? Que al final son leyendas que se han ido contando de generación en generación, y yo creo que pues también en eso se basa, ¿no? Digo, no sé si sea 100% real o 100% falso, pero pues algo debe de haber ahí, ¿no? Qué bueno que dices eso porque estén al pendiente. Cada viernes de esta temporada que nos queda es toda la previa a la historia ortodoxa. Ahí tenemos algunos rompelibros, algunos rompehistorias, algunos rompemitos. Muy bien. Como bien dijiste, no sabemos si son la parte de los sumerios, si hay alguien antes de los sumerios, si había alguna historia antediluviana. O si hay conexión entre todas las civilizaciones. ¿Y por qué hay conexión entre todas las civilizaciones? Y los reptilianos. Mira, yo no sé, eso ya no me voy a meter, no quiero que los ojos cambien de color de repente, entonces... No si de repente ven que se nos cambian los ojos, no es cierto. Sí. Es porque somos reptilianos. Se nos mueve la lengua de repente, es que somos reptilianos. No. Exacto. Entonces, al pendiente, cada viernes, nuevo podcast, y aquí, recuerden, estamos libres para comentarios, lo que quieran hacer, chistes, bromas, etcétera. Memes. Y sobre todo que si alguno de los datos que acabamos de dar y ustedes tienen algo que nos quieran refutar o ustedes conocen otra historia, igual coméntenla ahí, porque digo, tampoco somos expertos. Las fuentes de las que estamos investigando, obviamente, las tenemos que verificar que no sean falsas. Sin embargo, podemos equivocarnos y podemos a lo mejor dar algún dato diferente, entonces ahí pueden comentarlo. Exacto. Y bueno, pues a mí muchísimas gracias por haberme invitado a este tercer programa, que la verdad lo hacen muy bien. O sea, primer programa. Son chavos, primer programa. Son chavos muy preparados, no lo digo porque están en mi familia, pero son gente muy preparada, que lee mucho y que cuando algo les interesa, pues lo investigan, ¿no? Entonces, créanme que todo lo que llegan aquí es con una base fundamentada. Entonces, pues denle likes ahí a su página. Ya se eliminó aquí. Denle like a su página. ¿Quién es el reptiliano? Exacto. No, denle like a su página, dejen los comentarios y compártanlo. Pues digo, nada les cuesta. Ahí nada darle un compartir o share o like, lo que sea. Y ahí lo pueden hacer. Y neta, muchas felicidades y sigan por este camino y van a tener muchos éxitos. Y recuerden que este es el primer podcast. Los demás fueron parte de la Matrix. Este es un nuevo proyecto que tenemos familiar. Esperemos en verdad que les agrade bastante. No olviden Rollos de Escalera.
Y denle like, suscríbanse, ahí vamos a poner toda la información debajo del video. Y gracias, Saúl, por acompañarnos el día de hoy. Y esperamos No, pues gracias por invitarme. Y Muchas antes de que se gracias. vaya Saúl y el invitado, tus Oh, tu espera. Me tienes tu nuevo- dijeron que había un anónimo que siempre saludaba, ¿no? Sí, claro, Ah, el al anónimo. Saludos al anónimo. Saludos al anónimo. anónimo. Ahí Perdón, para ¿qué que me des también decías? tu link, bueno, tu página también de YouTube para que te sigan ahí. Que te Ah, vean. no, pues yo estoy empezando a streamear en Call of Duty, algo muy diferente a esto, pero Que te se vean los dejo haciendo aquí, corajes. se los dejamos aquí abajo. Sí, Ajá, para también. que te sigan Ah. también y denle like también a la página. Es Se muy van a diferente divertir. porque ahí son puras groserías y puras mentadas. Por de eso. madre. Aquí también, Ese- aquí también las hay. Eso es lo que iba a decir, se van a divertir un poco con todos tus corajes. No es porque haya crecido junto con tus corajes, pero sí, se divierten con los corajes que hace Saúl. Sí, Entonces, ahí son puras mentadas de madre. Aquí porque también, puros corajes, pero aquí también está bien. permitido. Aquí no hay censura, no te preocupes. Muy ¿Vale? bien, listo. Vale. y pues Nos esperemos vemos. que nos acompañes en próximos episodios también. Van a haber Claro. muchos misterios que envuelven la historia como Claro. la conocemos, porque realmente los libros de historia no cuentan lo que realmente es. Y Sí. pues precisamente por eso es los rollos, Ujú. porque con esta información podrán echar rollo en sus fiestas familiares. O en Sí, sus yo fiestas. meteré mis chistes de cultura popular. Exactamente. Pero bueno. Pop. De cultura pop, ¿va? Pues Vale. muchísimas gracias a Gracias todos. por la invitación. No, al contrario, gracias por Gracias, haber Saúl. asistido. Cuídense y mucho éxito. Y Muchas gracias a todos por seguirnos. Esperemos que que les agrade y pues esperen todos los viernes un capítulo más, un episodio Listo. más. Ahí tiene Muy una bien. calavera, ¿eh? Nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.